Entiende tu fe. Un espacio de 20 minutos para la comprensión y entendimiento de nuestra fe. Con Nicole Quintero, Fernando de Sabre y el padre Alejandro Zárate. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan ustedes de acá desde Guadalajara nuevamente haciendo este podcast Entiende tu Fe para todos ustedes. Nos hace falta Nicole Quintero, que nos están viendo a través de YouTube. Bueno, verán que solamente estamos hoy el padre Alejandro Zárate y su servidor. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues como dices, nos hace falta Nicole Quintero, pero pues allá está en Nueva York, enriqueciendo también no solamente su formación personal y su vida, sino pues también nos va a ir mandando algunas capsulitas desde allá de Nueva York. Pero por lo pronto, pues tú y yo aquí atendiendo estas preguntas que el día de hoy muy interesante, con una gran, creo yo, confianza que nos plantean esta pregunta. Pero vamos a escuchar la pregunta del día de hoy. Híjole, todos hemos vivido o estado cerca de alguien que lo ha vivido. A ver, vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los que hacen posible el podcast de Entiende tu Fe. Agradezco este espacio en el programa y quisiera poner sobre la mesa un tema delicado pero presente en nuestra sociedad, el suicidio. Quisiera saber cuál es la postura ante esta realidad de la Iglesia y cómo es que se acompaña espiritual y humanamente a quienes atraviesan por este dolor. Gracias. Ay, caray, híjole. Creo que usted que nos escucha, todos hemos estado quizá cerca de una persona que ha decidido, porque es una decisión muy personal, quitarse la vida. Qué difícil, padre, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, lo sí, sí, podemos abordar? Vamos para adelante, vamos abordando para poder dar respuesta a esta pregunta y sobre todo poder desarrollar el tema para que todos los que nos escuchan pues tengan un conocimiento mucho mejor de qué es lo que nos pide o qué es lo que opina la Iglesia Católica al respecto. Sí, mira, pues el quinto mandamiento que Dios nuestro Señor nos deja a todos nosotros, pues obviamente es el de no matarás. Y casi por lo general, no sé si te ha pasado, Fernando, y la persona que nos escucha, casi uno piensa pues es matar a las otras personas, sea en una guerra, sea en defensa personal, varias situaciones, pero siempre pensamos en el prójimo. Y muy pocas veces pensamos en uno mismo, en el suicidio, en el terminar la propia vida. De tal manera que el catecismo de la iglesia me ha gustado mucho porque del número 2280 al 83, en estos cuatro números condensa de una manera muy, pero muy profunda cuál es la visión de la fe de primero el proyecto de Dios, de que nos da un regalo que es nuestra vida y que no es un objeto desechable. Y por otro lado, habla sobre la misericordia de Dios, cómo ha evolucionado, pues es esta visión de la iglesia en ver la compasión, ver la oración que podemos hacer por los suicidas. Hay algunos que han intentado suicidarse y que no han podido y que siguen luchando. Entonces la iglesia ve esas dos partes. Por un lado, la gravedad del asunto y por otro lado, pues la misericordia que tenemos que tener y la misericordia que Dios, creo yo, nos transmite para estas personas que han decidido quitarse la vida. Y porque de repente, digo, hay muchas versiones sobre este tema en donde nos dicen, no, es valentía. Otros pueden decir, no, es cobardía. Eso es en el ámbito humano, tomando desde el punto de vista Sí, humano. Eh, pero pocos quizá, digo, usted yo creo que por temas de confesión quizá ha estado más cerca yo he estado cerca, yo conocí a una persona que se quitó la vida, lo intentó una vez y no pudo, fue a terapia y después, pues ya lo logró, ¿no? Pero siempre nos queda esa partecita de, ¿se habrá arrepentido de último momento? sí, 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 sí.
Sí, yo creo que tenemos que partir de eso, mi estimado Fernando, porque pues al final todos vamos a morir, ¿no? De alguna manera, de u otra, el fin temporal de nuestra vida sabemos que puede llegar. Y lo que plantea el catecismo es sobre la visión de Dios en un momento dado, la misericordia en el arrepentimiento de una persona que está muy condicionada en varios aspectos en concluir su vida. Y el catecismo habla pues de esa compasión y oración actual ante estas personas, porque ha visto que anteriormente si era la iglesia decía, condena automática, te suicidaste, ya no tienes ni derecho a salvación. Era tajante y taxativa. ¿Por qué? Por la gravedad del asunto. Claro. Pero por estudios y los avances psiquiátricos y todo el avance de la psiquiatría, se ha visto que algunas personas no están lúcidas, aunque tengan muchas deudas, aunque tengan dificultades. Muchas personas ya en su parte psiquiátrica les supera. Y la iglesia ha visto que ante estas situaciones, ante estos trastornos graves, psiquiátricos o graves pruebas de la vida, hay que abrirnos a la misericordia de Dios y sobre todo al último póstumo arrepentimiento, aunque sea de una micromilésima de segundo de esa persona que ha tomado esa decisión, pero no condicionada por una lucidez, sino condicionada por un aspecto psiquiátrico que le supera por mucho. Entonces, pues la Perdón que lo iglesia, interrumpa aquí, perdón que lo interrumpa, porque pasa por tribulaciones, porque sí, además, claro. porque además puede ser no una decisión personal, sino pudiéramos decir, padre, que el demonio ingresa en la persona para poder tomar esa decisión. No, porque la parte psiquiátrica, pues no se ve la parte del alma. O sea, el Ujú. alma puede estar en vida de gracia, el alma puede estar bien con Dios, pero la parte psiquiátrica es otro condicionamiento que puede ser muy, pero muy delicado, que le confunde tanto que le orilla a tomar esta decisión como un medio para solucionar otro problema. De tal manera que ahí lo que hace la iglesia, esta reflexión profunda, y dice el catecismo, no se debe desesperar de la salvación. Dios puede encontrar caminos que solo Él sabe, o sea, nosotros igual y ni la iglesia, ni el Vaticano, ni el mismo Papa, solo Dios puede saber cómo puede en el último arrepentimiento quizás de esta persona abrirse a la salvación. Entonces, el consejo, ¿no? de la iglesia es no desesperarse ante la salvación, de tal manera que dejarlo en manos de Dios, pedirlo en la oración, que Dios de alguna manera, pues entre la bala y la sien de la persona, entre el puente y no sé qué, o el empastillaje que muchas personas también toman, ahí puede haber ese momentito de arrepentimiento que Dios se puede valer para abrirse a la salvación. Esa es como la parte de la misericordia que ha visto la iglesia que es muy oportuno. Porque muchas personas dicen, no, pues es que hay que pedir por el alma de esta persona, porque, híjole, se me vienen cosas a la mente, padre, de pensar, a ver, muchos lo satanizan dentro de la iglesia a la persona que se suicida, que comete un suicidio. ¿Por qué? Porque pues, atentó contra su cuerpo, y que que no era de él, sino de Dios, ¿no? Que Sí, esa es la idea. Entonces, por lo tanto, no merece el paraíso. Pero, sí, pero como usted dice, hace mucho se pensaba, o se decía, más que se pensaba, se decía que era una condenación directa, es decir, al infierno.
Y claro, digo, ahorita usted lo acaba de decir, pues la única persona que puede decidir si sí o si no, pues es Dios. Claro, O claro. sea, Sí, entonces podemos decir que la iglesia no hay una postura, digo, la postura es la vida, ¿no? Salvaguardar la vida en cualquiera de las circunstancias de la persona, esté o no en un tema psiquiátrico o de depresión profunda que lo lleve a tomar esta decisión, salvaguardar la vida, siempre será eso. Pero entonces aquí la iglesia no puede, no condena, ¿verdad? O sea, el ser humano desde la tierra no condena. sí, mira, la postura de la iglesia siempre en cada pecado hay agravantes y atenuantes, como en las mismas leyes y la justicia, ¿no? Agravante, pues es que tienes alevosía y ventaja y que te vas contra un menor de edad, lo que sea, tienes mucho poder y arremetes, ¿no? Agravantes. Y atenuantes es lo que te va quitando una cierta culpabilidad. De tal manera que la iglesia ha visto en esa parte misericordiosa, en la misma historia de la salvación, pues Dios es el único y último juez, gracias a Dios, que de él depende, no depende de la iglesia. La iglesia solamente puede canonizar, puede beatificar y dice, esta persona es santa, pero nunca, la iglesia nunca jamás va a decir, esta persona se condena, no le compete. Y entonces, pues lo abre a la misericordia, lo abre a la oración y que esta persona, la que haya tomado esa decisión, haya tenido sus atenuantes para que Dios los considere los atenuantes que haya conseguido, que le bajen, por así decir, la culpabilidad y que le bajen, pues, lo que Dios nuestro Señor le permita, sea su salvación o sea un purgatorio, algo que le faltaba, no sé, 15 años de vida, todavía o un jovencito, ¿no? Que se quita la vida, pues le faltaba muchísimo. Entonces, ¿cómo reparas todos esos años de vida que Dios te había regalado? Y porque usted habla de los agravantes, cuando por ejemplo, no es lo mismo una persona que en su interior decide por sí sola acabar con su vida, con su existencia, a aquella que lo decide después de haber, que en los últimos días, aquí en Guadalajara vimos una noticia de una persona que asesina a su hijo, asesina a su esposa y después se quita la vida, ¿no? O sea, Y ahí ni cómo, ¿no? ¿Cómo lo salvo? Pues, o sea, ¿cómo? claro, claro, Ahí claro. sí, Si quieres, vamos. la capacidad humana no nos da para pensar qué puede pasar en ese caso. Claro, claro. Y fíjate que me gusta mucho que nos planteen estos temas de seriedad, esos temas profundos y difíciles, que tengan confianza con nosotros en Entiende tu Fe y que los podamos analizar con mucha responsabilidad. Y esta parte sobre la gravedad de no matarás, sino matarte, que es tu primera responsabilidad. La iglesia habla también de lo que acabas de mencionar, de el grave escándalo. Cuando un suicidio se comete así, con un grave escándalo, o que te dicen cómo quitarte la vida, y que a los jóvenes que pueden estar en un momento muy vulnerable, oye, te cortó el novio, estás en una depresión, y un joven pone un video de cómo quitarte la vida, la iglesia habla también de ese grave escándalo. O sea, eso ya es muy, pero muy complicado, porque pues no solamente fue un acto muy personal y ahí se quedó, sino que estás dando pauta a los demás para que te imiten. De tal manera que en los agravantes, la iglesia va primero pues pidiendo, oye, la responsabilidad de tu propia vida, la responsabilidad de los demás, y que es como el don más grande que hemos recibido. La vida antes de tu libertad, puedes estar encarcelado, puedes estar con cadena perpetua, pero estás vivo. Es el don más grande que Dios da a cada uno de nosotros. Sí, es algo, yo es que me viene a la mente, pues me ha tocado coincidir
en la vida con dos personas muy cercanas que han tomado una decisiones de este tipo. Y aquí podemos decir también, digo, hay agravantes para quienes motivan que otra persona cometa suicidio. Digo, porque eso sí, perdón, padre, lo que voy a decir, pero esos no tienen perdón de Dios. O sea, porque ese no es un suicidio, es un asesinato. Porque personas que psicológicamente manipulan a las personas para poder cometer este tipo de actos. Lo vimos en Waco, Texas, ¿no? Este tema eh, donde se inmolaron, dicen por ahí que se inmolaron unos y otros tomaron la decisión de suicidarse, pero que tampoco es algo plaudible, ¿no? Decir, es que lo hago en el nombre de Dios, ¿no? Porque no, Dios no quiere tu vida de esa forma, ¿no? O sea, no, Dios no quita la vida, Dios permite que tu vida termine cuando tu proyecto ha acabado, ¿no? Claro, claro, claro. Y no solamente en esos aspectos, Fernando, sino pues todos los aspectos sociales y culturales que estamos viviendo. Esta época los expertos la llaman, los filósofos modernos la llaman la época postmoderna niquilista, que ya Ujú. hemos hablado en otras ocasiones del niquilismo, o algunos la pronuncian con H, nihilismo, y que es ya el alejarse de Dios, el alejarse de la fe, el buscar solamente lo más sin sentido, el odio, el consumismo por el dinero, de tal manera que va desapareciendo, lo vemos, desaparece el amor, desaparece la paz. Hoy el Papa León todos los días está insistiendo en la paz, no solamente a nivel bélico, guerras, sino la paz doméstica, la paz del vocabulario, como decíamos también anteriormente. Entonces aquí yo creo que la reflexión más profunda es la vivencia familiar, de tal manera que sea en un aspecto psiquiátrico, una persona que esté pasando un aspecto psiquiátrico duro, pues ahí debe estar la familia amortiguando, ayudando, orando, de tal manera que esta persona no la pase tan mal y no llegue a esa conclusión tan grave. Y yo creo que tenemos que potenciar, no sé tú cómo la ves, esa parte del amor, esa parte de la vida, dejar el niquilismo ya en música, en conciertos, ya a niveles de producción musical, de producción cinematográfico, ya todo es blanco y negro, ya todo es negro, y se me hace como que en vez del amor nos vamos al odio, y el odio máximo, pues, es de una persona de su propia vida. Entonces, yo propondría como una posible conclusión de este podcast y la persona que nos hizo esta pregunta, de infundir el amor, pero a todos los niveles. Desde pequeño, oye, que tengas flores en tu casa, que tengas iluminado tu casa, que tengas alegría también vivencial en tu casa, y no pues las fuentes ahora de egoísmo y separatismo que se viven actualmente. Yo creo que esa podría ser una propuesta o contrapropuesta para el suicidio. Porque aquí dependemos, el acompañamiento en el amor es algo muy importante para que la persona que esté pasando por un tema complicado en su mente, en sus pensamientos, tenga esa parte de amor que le permita ir quitando esas telarañas en la mente. Somos muy importantes. Y muchas veces hay mucha gente que ha comentado, híjole, si le hubiera dicho, si lo hubiera abrazado, si hubiera sabido, si él me lo hubiera comentado. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo por ahí al lado de nosotros y es algo que el amor, independientemente de si nos damos cuenta de lo que está pensando la otra persona o no, el amor va a hacer que esa persona haga algo bueno con su vida y no decida terminar con ella. ¿Va? Sí, sí, yo creo que
Como conclusión tenemos que tomar esa responsabilidad, no solamente la de nuestra propia vida, sino la familiar, tu entorno, lo más que podamos de infundir el amor, de compartirlo con los demás, toda esa lucidez que viene no solamente en la parte psiquiátrica, que es muy importante y la respeto, pero del alma y del espíritu. Oye, si tu hijo, tu hija, tu vecino, pues lleva años sin confesarse, no lleva una vida de gracia, es más fácil ahí que se acumulen las nubes y los rayos y centellas para que, como dices tú, después el demonio pues va echando ahí el fuego, pues le echa paja, ¿no? Entonces, si nosotros lo proponemos como vivir en el amor, yo creo que va a ser más difícil estas situaciones que se presentan, para que ojalá que las podamos evitar y las podamos también paulatinamente solucionar. Y también considerar el apoyo que se le puede dar a la familia que ha sufrido pues esta desgracia, porque sí, pues es una desgracia muy grande el que una persona se quite la vida. Y como nos dice nuestra amiga en su pregunta, ¿cómo se le puede dar ese acompañamiento tanto humano como espiritual? Y yo siempre sugiero no estigmatizar, no condicionar, no ir con juicios o prejuicios, sino acompañar a la familia. Si de por sí la pérdida de un ser querido en el seno de la familia por un accidente, una enfermedad, cuando se muere un ser querido es duro, ese duelo es difícil. Pero imagínense cuando esa persona se quita la vida, y especialmente jovencitos. Entonces acercarse a ellos sin condicionamientos, sin prejuicios, como decía, con mucha oración, tratándolos de acercar a un tratamiento pues de profesionales, ya psicólogos profesionales, de sacerdotes, dirección espiritual. Los padres estamos abiertos para ayudar a todas las personas sin juzgarlas. Creo que también eso es muy importante, cómo ayudar a la familia que ha perdido pues a un ser querido de esa forma. Así es. Pues un tema muy profundo, híjole, a mí la verdad me pusieron la piel de gallina, de chinita, porque es algo muy, muy complicado, pero que bueno que Padre nos ayuda a usted a dilucidar esta parte de estas dudas que tiene nuestro público, nuestros escuchas, y que esperemos que este podcast le haya funcionado y hayamos contestado tus dudas a ti que nos estás escuchando, que nos ves y que nos preguntaste sobre este tema. Padre Alejandro, se nos acaba el tiempo. Le agradezco muchísimo por este podcast, por estas palabras y por esta explicación de lo que podemos hacer para ayudar a mucha gente a que no cometa un suicidio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Padre. Al contrario, que Dios te bendiga, Fernando. Saludos a Nicola, Nueva York. Y pues a las personas que nos escuchan, unirnos en oración. Cristo es más fuerte, el amor es más fuerte. Nos vemos en el siguiente podcast de Entiende tu Fe. No olvide darle clic en nuestras redes sociales, en Spotify, YouTube e Instagram. Y sobre todo repostearlo, mandar este mensaje a alguien más que cree usted que le pueda beneficiar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.